Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buen sábado. Buenas tardes aquí en España, los que estamos en esta latitud, y en Latinoamérica, inicio de tarde, que es, ya también son tardes, pero es el inicio de la tarde. Un placer estar nuevamente aquí con todos, un sábado más para hablar de todos estos temas que nos gustan, nos sirven, nos ayudan, nos hacen pensar, nos hacen reflexionar. Finalmente son momentos de gratitud que tenemos todos aquí juntitos un ratito, y luego nos hacen mover así un poquito la cabeza y sacar conclusiones cada uno, y estamos muy contentos y muy felices de estar nuevamente un sábado aquí. El fin de semana pasado, no, el anterior sábado que hablamos, porque el fin de pasado no estuvimos juntos, estuvimos un poco dando una introducción y un poco los primeros puntos de toda esta parte de lo que son las proyecciones hacia los animales, hacia las otras personas también, hacia el mundo, lo que cada uno proyecta, y dimos algunas pinceladas, y hoy vamos pues un poco a profundizar un poco más en ese tema, en lo que es esa proyección de nuestro mundo interior hacia los demás. Como siempre, pues Ana y yo lo traspolaremos un poco hacia el mundo animal, y por supuesto Isa, que es la parte que es la psicóloga, pues lo hará más hacia el ser humano y toda esta parte más de la psicología, pero como siempre van a ver que hay una relación absolutamente coaccionada y ligada entre naturaleza, ser humano, animales, naturaleza. Es una unión que siempre existe, y es la parte que a nosotros más nos gusta de esto, que es que traemos cosas de la naturaleza, de los animales, que nos van a servir al ser humano para nuestro día a día y nuestras interacciones. Así que vamos a ir así un poco. Comenzaré yo hablando un poco conceptos desde la etología y los conceptos de la naturaleza, y cómo nos comportamos específicamente, en mi caso, como todos saben, con los caballos. Luego Isa nos hará lo relacionará específicamente con la parte humana y psicológica y demás, y luego Ana con los perros. Isa, buenas tardes, ¿cómo Hola estás? Felipe, ¿qué tal? Desde las Islas Baleares, desde el paraíso, muy buenas tardes a Maravilloso. todos. Sí, vamos a sacarle muchísima punta a todo lo que has dicho, Felipe, sobre el tema proyecciones, interpretaciones, etcétera, de lo que hemos hablado. Y bueno, pues estaré encantada de poderos contar un poco lo que han sido mis investigaciones sobre cómo piensa el ser humano, y las cosas que podría hacer para pensar más objetiva y adecuadamente sobre la realidad. Claro que sí. Y como digo yo, aprenderemos de eso y de los animales, y maravilloso, porque se saca muchísima información. Ana, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Pues muy bien, sintiendo envidia ahora mismo de Isabel, mucha envidia de no estar allí, pero me alegro por ti, Isa. Y muy interesante este tema de las relaciones, proyecciones e interpretaciones subjetivas, que es fundamental conocer, fundamental ser conscientes de cómo trabajarlo y sobre todo cuando trabajamos con animales, ¿no? Un tema muy interesante. Claro que sí. Pues nada, vamos a meternos al lío. Voy a comenzar yo, como he dicho, y simplemente voy a poner una diapositiva que he puesto alguna vez, pero la voy a recordar, y de ahí voy a enlazar todo lo que voy a decir. Voy a compartir la pantalla ahora mismo. Bueno, esta es muy importante, luego pondré la otra que les he dicho, y es, antes de entrar en la otra parte que es más técnica, por decirlo de una manera, esta parte para mí es muy importante, y es la parte que yo siempre se los he dicho y siempre lo recalco muchísimo en el trabajo con los animales, pero insisto, esto se aplica al día a día, y es parte de nuestra propuesta, es que lo que se hace con los animales y la naturaleza se tiene que aplicar en el día a día, y tenemos que aprender a sustraer la información de los animales, la naturaleza, para aplicarlo en el día a día. Y es esa importancia de lo que nosotros llamamos la mente abierta, aprender. En Oriente hablan mucho de la bondad del bambú, que es un árbol, un arbusto que es a la vez muy flexible, pero muy fuerte. Si tú quieres romper una vara de bambú, te cuesta muchísimo, pero el viento no es capaz de romper una vara de bambú gracias a su flexibilidad. Tiene esas dos cosas. Entonces,
aprender de eso un poco. Mente abierta es un poco eso. Hay momentos que tengo que ser muy flexible de mente, pero hay para otras cosas que tengo que ser un poco más rígido y más estructurado. Hay momentos para una cosa y momentos para la otra. Eso es la mente abierta. La mente abierta no es simplemente decir que todo es bonito y que no pasa nada y que todo es guay y que viva el libertinaje. No, no, no. Eso no es la mente abierta. La mente abierta es saber cuándo ser flexible y cuándo ser, entre comillas, y como lo estoy explicando, rígido de pensamiento. A veces hay que ser rígido, científico, estructurado, saber poner las cosas en su sitio y decir esto es así y 2 más 2 es 4. Y de ahí no nos salimos. Pero también hay tiempo para la filosofía. También hay tiempo para pensar por qué 2 más 2 es 4. Y de ahí es muy importante, y cuando se trabaja con animales, este es el punto de partida más importante para evitar un poco lo que vamos a hablar ahora, que son las proyecciones. Porque muchas veces cuando nos encontramos que la gente proyecta en los animales, es porque nos encauzamos o bien en la parte rígida o en la parte flexible. Y aprendamos a ser como un bambú, tanto rígidos como flexibles según se necesite. Si tú utilizas una caña de bambú para hacer una construcción, va a ser el elemento más rígido del mundo y la construcción no se va a caer. Pero cuando corre el aire, no se va a romper porque su flexibilidad va a hacer que no se rompa. Aprendamos de eso. Además, esto es de Oriente, esto no me lo he inventado yo. En Oriente hablan mucho del concepto del bambú y es muy interesante y es cuando necesito ser mente estructurada, rígida y científica, lo soy. Y cuando necesito ser mente abierta, más filosofal, por decirlo de una manera, lo soy. A veces una cosa, a veces la otra. Y cuando se juntan los dos caminos, encontramos el equilibrio. Hablamos también de la importancia de no hacer prejuicios, no esperar nada, de ninguna cosa de lo que yo me planteé en la vida, no espero nada, simplemente actúo y veo a ver qué sucede. Luego eso lo vamos a puntualizar ahorita un poquito más adelante. Muy importante aprender a vivir el presente, lo hemos hablado muchísimo. Cuando trabajamos con animales es fundamental. Si no aprendo a vivir en mi presente, estamos bloqueados. El pasado y el futuro tienen una explicación y luego la daremos y es fundamental y se necesita porque somos seres humanos y tenemos un pasado, un presente y hay un futuro desde esa parte neocortical, pero la vida hay que aprender a vivir el presente y los animales nos enseñan a eso. El animal solo vive el presente, no hay más conceptos. Insisto, ahorita lo puntualizaré un poco más adelante. Ahorita estoy dando, digamos, las semillitas que ahorita puntualizaré. Y muy importante aprender a conocer nuestras propias máscaras, lo que siempre hemos llamado el ego. Cuando hablamos con Isa y hablamos más del tema psicológico, ahorita ella va a profundizar en eso, es muy importante que cada uno conozca sus máscaras, cada uno conozca sus limitaciones, cada uno conozca hasta dónde es capaz de llegar, hasta dónde no es capaz de llegar. Y cuando conocemos eso, vamos a proyectar menos en los animales, que es el tema del que yo voy a hablar, y específicamente con los caballos. Voy a poner ejemplos que la gente que esté en el mundo del caballo los va a decir, anda, sí, yo eso lo he escuchado, que se proyecta muchísimo, se hacen muchas proyecciones, muchas cosas condicionadas que hay del pasado, que eso al final lo único que nos hace es ir como borregos al final del día. Cuando nos condicionamos y proyectamos, entra en lo que se llama el borreguismo. Y eso en la naturaleza no es viable. Y muy importante, y aquí hablando específicamente de mi mundo que es con los caballos, no le generemos expectativas a los caballos, pero tampoco generemos expectativas a los otros seres humanos. Cuando yo me voy a relacionar con otra persona o yo en mi caso con un caballo, no genero expectativas. Voy como un libro en blanco a ver qué pasa en esa relación. Y de acuerdo a lo que pasa, vamos haciendo el encaje de bolillos de acuerdo a lo que pasa. Pero no voy con algo preconcebido. Y con los animales, cuando yo voy con algo preconcebido, siempre voy a llegar al error. Siempre. Porque la naturaleza es absolutamente variable y no podemos controlar la naturaleza. Simplemente el agua, la lluvia, el viento, la atmósfera, el calor, el frío, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo poner aquí 1.000.000 de ejemplos. Todo es variable. Entonces, si yo me genero unas expectativas sobre eso, la misma naturaleza se va a encargar de decir, bájate de ahí. Entonces, centrémonos un poco y aprendamos, como dije en el comienzo,
A veces tengo que tener mi mente científica un poco más rígida y a veces ser flexible. El bambú, acuérdense del bambú. La siguiente diapositiva que yo les quería poner, que ya la he puesto en algún sábado de los que hemos hablado, es una diapositiva que he puesto otra vez, pero ahora la quiero retomar y la quiero retomar desde la parte más etológica, más del concepto de animal. Luego Isabel evidentemente hará las puntualizaciones desde el aspecto más psicológico y ser humano, que tienen muchas cosas en común, pero yo voy a hablar desde la parte más etológica. Y esa es la parte de lo que se llaman las emociones básicas que tenemos en común con los animales. Hay muchas investigaciones científicas hoy en día que te hablan que se ha descubierto que los animales tienen emociones. Pues no quiero sonar, no quiero ser brusco ni nada por el estilo, pero eso es como descubrir que el agua moja. O sea, descubrir que los animales tienen emociones es igual que descubrir que el agua moja. Los animales tienen emociones los mamíferos, animales mamíferos, y los que no son mamíferos tienen otro tipo de emociones, o unas más que otras, pero todos los animales tienen emociones solo por el hecho de nacer. Y eso no se descubre, no hay que hacer una investigación científica para saber que los animales tienen emociones. Y lo bonito de esto es que las tienen exactamente igual que las nuestras. Y ahí es donde está el poder de la comunicación con los animales. Y desde la etología, insisto, desde la etología, que es lo que yo ahorita les voy a explicar, existen 3 emociones básicas que se llaman rabia, tristeza y miedo, que son las que tenemos en común con la naturaleza y con los animales. Que cuando esas 3 emociones básicas se equilibran y están equilibradas y están en relajación, aparece lo que se llama la 4ª emoción básica, que es la alegría o el contento. A nosotros nos gusta mucho llamarlo el contento. Que cuando yo equilibrio la rabia, la tristeza y el miedo, entonces aparece en la naturaleza. Si la rabia, la tristeza y el miedo no están equilibradas, no aparece la alegría o el contento. No es posible. El sistema no desarrolla eso, porque es más importante sobrevivir que estar alegre o contento. Entonces en la naturaleza es fundamental que la rabia, la tristeza y el miedo, que etológicamente se conocen como las 3 emociones básicas, las conozcamos y estemos equilibrados. Y aquí es donde más proyecciones se hace con los animales. Aquí es donde la gente más, entre comillas, y para entendernos, más patina con los animales. Voy a hacerla muy breve y muy rápido, las definiciones rápidas y casi que entre comillas y paréntesis, porque de esto podemos profundizar muchísimo, pero estamos rápido y en un sábado y hora y media vamos a hablar 3 personas. Voy a hacer las 3 definiciones rápidas desde la etología y el concepto de los animales, de lo que son estas 3 emociones básicas, que verán que se relacionan mucho con el ser humano y cómo el ser humano hace proyecciones de eso con los animales. Y luego verán cuando Isa nos explique un poco más desde el ser humano cómo se relaciona perfectamente el concepto. La rabia, ¿qué es en la naturaleza? La rabia es esa energía vital que se tiene para desarrollar algo. Sin rabia no me muevo, sin rabia no me despierto, sin rabia no como, sin rabia no me muevo. La rabia es la energía vital del movimiento. Eso es la rabia en la naturaleza. Rabia no es agredir a otro ser humano, a otro ser vivo, no. Rabia es la energía vital que genera el movimiento. Eso es en etología y en la naturaleza la rabia. Es eso que me mueve por dentro, la gasolina que tiene mi cuerpo para moverse. ¿Qué pasa? Que esa energía que tiene todo cuerpo, todo ser viviente para moverse, que se llama rabia, esa gasolina interna que tenemos, que si la activo me genera movimiento, es la rabia. Otra cosa es que le interpretemos la palabra rabia con definiciones humanas, pero en la naturaleza es simplemente la gasolina que genera movimiento. El que yo le doy al on y me activo, bien sea para moverme, para comer, para reproducirme, para lo que necesite en mi vida. Un animal no está pensando en historias más que comer, reproducirse, moverse y cambiar de zonas, poco más. La rabia es, tengo esa energía para moverme, tengo esa gasolina interna para moverme.
Luego aparece luego voy a explicar lo que dice ahí, que las 3 emociones básicas no se convierten en sentimiento. Ahora lo voy a explicar. Primero voy a explicar las 3 emociones básicas desde la naturaleza y luego cómo se interpretan con lo que se llama sentimiento en etología. ¿Qué es la tristeza en la naturaleza? Desde el concepto etológico, es la necesidad de introyectar, es la necesidad de estar consigo mismo. En la naturaleza también se llama esos momentos de encuevarse, la necesidad de invernar, de que no hay mundo, no existe nada y necesito un momento puntual, sea un minuto, una hora, un día o un año, cada animal o cada situación lo requerirá el tiempo determinado en estar consigo mismo. Y son momentos, si lo queremos poner en términos humanos, para ejemplificarlo un poco, como de autorreflexión. Y los animales lo hacen. Los animales se aíslan de la manada en ciertas circunstancias y eso en la naturaleza es lo que se llama tristeza. Es momentos de autorreflexión, de estar consigo mismo y a ver qué pasa consigo mismo. Permíteme, Felipe, y te Dime hago si una pequeña, bueno, pues es un pequeño paréntesis. La tristeza está fundamentalmente relacionada con la memoria, se llama recordarse, volver a conectar con uno mismo para saber qué es lo que ha pasado y poder hacer una película de las experiencias. Claro. De hecho, a mí que me ha gustado muchísimo, por ejemplo, estudiar mucho tribus indígenas en Colombia y pues eso, tribus indígenas. Todas las tribus indígenas, los grandes, allí se llaman los momas, que son los chamanes, los jefes de las tribus, tienen épocas del año que se van a unas cuevas a interiorizar en lo que ha pasado, que es lo que está diciendo Isabel. ¿Qué ha pasado este año? ¿Cómo hemos hecho las cosas? Y además es también una cosa muy bonita, Felipe, porque la palabra recordarse significa el cord es corazón, recordarse es volver a conectar con la inteligencia. Mismo. Exactamente, con la inteligencia de uno mismo. Eso es. Exacto, la tristeza en la naturaleza es conectar con uno mismo. Esa es la clave en la naturaleza, que es el animal cuando entre comillas, lo pongo entre paréntesis y comillas, entra en tristeza emocionalmente, es que conecta consigo mismo. Eso es lo bonito. Eso es en la naturaleza. Luego, ahora Isabel nos va a explicar lo que pasa con el ego humano y cómo se retuerce. Ahí déjame lo de los sentimientos y tal. Porque claro, que ahorita yo ahorita simplemente lo voy a nombrar. En el área de la psicología. Claro, y luego Isabel lo profundizará. Y luego el miedo es algo que es absolutamente necesario para la supervivencia. Si yo no tengo miedo y si un animal no tiene miedo de algo, moriría, porque no tendría en la naturaleza, para ponerlo en palabras humanas, es el debido respeto a algo que no conozco. Si yo no conozco una situación, le tengo que tener un debido respeto. Eso. Y si no le tengo un debido respeto y me enfrento a eso como un loco, sin conciencia y sin nada, voy a morir. Entonces, en la naturaleza, el miedo significa el debido respeto a algo nuevo, a una situación nueva a la cual yo no conozco. Y el miedo es necesario para la supervivencia. Yo me encuentro muchísimo en el mundo de los animales y esto es una proyección muy grande que hacen los seres humanos con los animales y es que a los animales no tener miedo. Y muchos mecanismos de entrenamiento y muchos métodos de entrenamiento están fundamentados en anularle el miedo a los animales. Y un animal tiene que tener miedo para superarlo. Lo que no le puedes es anular el miedo. ¿Y cómo se hace? Con una técnica, son técnicas que se llaman de desensibilización. Desensibilizo al animal, que el animal deje de sentir el miedo y parece que deja de sentir el miedo. Lo único que hace es anulado unas reacciones. Tú permítele al animal tener miedo, que sepa de qué se asusta, de qué no se asusta, cómo reacciona, cómo no reacciona y que aprenda a manejar el miedo. Y los animales aprenden a manejar el miedo. Y eso es fundamental a la hora de entrenar animales. Y aquí se encuentran los mayores problemas en el adiestramiento de animales y proyecciones del ser humano con el miedo, con el adiestramiento de animales. Deja que el caballo te represente el miedo. Y si asusta de un plástico, que se asuste. Y yo tengo que saber cómo se asusta, cuándo se asusta, luego de que se asusta, cuánto tiempo demora en recuperarse,
si es más tiempo o menos tiempo, y eso lo vamos manejando. Lo que no puedo es anular el miedo, porque si anulo el miedo, anulo una emoción básica que luego me va a traer problemas. Y el miedo es el debido respeto a lo que no conozco. En la naturaleza, insisto. ¿Qué pasa? Que los animales en la naturaleza, esas tres emociones básicas las tienen. Y es parte de la supervivencia. Y si no existiera el ser humano que le mete ego y le mete raciocinio y le mete neocórtex y le mete proyecciones hacia el futuro, eso funciona perfectamente. ¿Qué pasa? Que cuando hay una definición muy bonita que a mí me gusta muchísimo y la aplico muchísimo cuando yo doy mis cursos y cuando le trato de explicar a la gente este concepto, a mí, yo la leí y la escuché, porque primero la leí en uno de sus libros y luego la escuché en una conferencia y me gustó muchísimo, que decía que las emociones son el canal de comunicación entre lo que emite el cerebro y hace el cuerpo. Eso a nivel de los animales ayuda muchísimo a entenderlo. Luego con el ser humano entra el ego y se complica un poquito más, pero a nivel de lo que yo estoy hablando es ese canal de comunicación en lo que la señal que emite mi cerebro y cómo reacciona el cuerpo, ese canal de comunicación entre esas dos partes, emisión del cerebro y reacción del cuerpo, eso es lo que se llama la emoción. Y entonces, eso es lo que yo tengo que saber, que si es natural, como pasa en la naturaleza, es perfecto. A veces tengo rabia, a veces tengo tristeza, a veces tengo miedo, como lo he explicado ahora. ¿Qué pasa? Que si yo a ese canal de comunicación entre lo que emite el cerebro y reacciona el cuerpo, le meto un raciocinio, le meto preguntas, le meto por qué, para qué, cuándo, etcétera, 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 que ahorita Isabel hablará de todo ello, que es la parte psíquica del ser humano, hablando a nivel etológico, y permítanme la expresión, eso se distorsiona. Lo que es una cosa natural y que funciona en la naturaleza, se distorsiona. Y entonces convierto lo que se llama la emoción básica en sentimiento. Entonces, por ejemplo, que aquí lo he puesto como ejemplo general, y ahorita Isabel puntualizará, es que, por ejemplo, la rabia, que es una cosa natural, esa energía básica que yo tengo, esa gasolina que yo tengo para moverme, esa energía, ese botón de on que yo tengo para despertarme, para levantarme, para desayunar, para salir a trabajar, etcétera, etcétera. Si yo eso lo distorsiono, si yo eso le meto mucho pensamiento, mucho raciocinio, muchas preguntas, muchos porqués, muchos para qué, muchos etcétera, etcétera, y comienzo a divagar en ese bucle de preguntas, lo convierto en ira. Entonces la rabia natural, que es una energía vital de movimiento, se convierte en ira, en que ya me cabreo. Entonces ya estoy cabreado. Y ya hablando mal y pronto, me voy a encabronar con todo el planeta Tierra. Y en teoría está justificado, pero eso es la distorsión de la rabia. La tristeza, ya lo dijimos, es un momento de interiorización con uno mismo, es conectar con uno mismo durante un tiempo determinado para saber qué ha pasado y cómo puedo progresar. Si yo me quedo enredado en la tristeza y me quedo en mi melancolía y me quedo pensando en lo que ha pasado y por qué ha pasado y para qué ha pasado y por qué y por qué y por qué, y sigo dándole vueltas al por qué y 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 por qué, esa tristeza que es necesaria para la supervivencia se me convierte en depresión. Entonces ya se vuelve una patología, que es lo que se llama sentimiento. Y con el miedo pasa lo mismo. Si ese miedo básico, que es el desconocimiento a algo nuevo, que no sé cómo afrontar una situación nueva, pero yo me quedo dándole vueltas a esa situación nueva, el por qué o el para qué o el cómo, etcétera, 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 se me convierte en ansiedad. Y aquí viene una pregunta que yo siempre le hago a todos mis alumnos, que es casi que una pregunta de examen, como se dice en las universidades, y es, ¿los animales tienen sentimientos? Esa es una pregunta de examen. ¿Los animales tienen sentimientos? ¿Los animales tienen ira, tienen depresión y tienen ansiedad? La respuesta es muy sencilla. Claro que sí.
Pero ¿qué animales tienen ira, depresión y ansiedad? Los que están en contacto con el ser humano. Un animal en la naturaleza, sin contacto con el ser humano, no tiene ira, depresión ni ansiedad, porque si no moriría. Y los animales lo que hacen es hacer una adaptación a nuestra psique y a nuestros problemas como adaptación al sistema y a la supervivencia, y desarrollan ira, depresión y ansiedad. Por ejemplo, todos conoceremos perros o caballos con ira, con depresión o con ansiedad. Claro que sí, pero porque están en contacto con el ser humano, porque les hemos, entre comillas, trucado su naturaleza, ya sea por alimentarlos de la manera que no es adecuada, por darles el cariño que no es de la manera adecuada, por sacarlos de su naturaleza, por no tratarlos como lo que son, que es a donde yo voy a llegar ahora, y es que al animal con el que trabajemos lo tenemos que tratar como es. Al caballo hay que tratarlo como caballo, al perro como perro, al gato como gato, y hay que hacer el trabajo de deshumanizarlo, que ahí es donde está el gran problema con los animales. Técnicamente la palabra se llama antropomorfización, que la definición es asignarle cualidades o defectos humanos al animal. Y ahí es donde tenemos el problema. Un caballo en la naturaleza sin contacto con el ser humano jamás va a tener ira, jamás va a tener depresión y jamás va a tener ansiedad, porque si no moriría. Pero en contacto con el ser humano, porque le proyectamos nuestro mundo interno, sí lo genera. Y yo aquí siempre pongo un ejemplo, quitando los animales, que lo vamos a entender muy rápido, y es el típico concepto de la mamá que le pone el jersey al niño porque la mamá tiene frío. Pero tú te has preguntado si el niño tiene frío. Pero si la madre tiene frío, abriga al niño. Eso es lo que pasa con los animales. Ponemos nuestro mundo interno, nuestras necesidades y nuestros conceptos humanos en el animal. Y lo que es una cosa preciosa de supervivencia, que es la rabia, la tristeza y el miedo, lo convertimos en sentimiento. Y lo distorsionamos. Realmente la definición etológica de sentimiento es la distorsión de la emoción básica. La emoción básica es perfecta y necesaria para la supervivencia. Insisto que la tenemos exactamente igual los animales y los seres humanos. Por eso el que te venga a decir hoy en día como gran descubrimiento que es que han descubierto por una no sé qué que los animales tienen emociones, insisto, han descubierto que el agua moja. Eso está descubierto desde que los animales nacieron. O sea, no hay que ir a la luna para descubrir eso. Lo que sí tenemos que hacer los que trabajemos con animales es no proyectar nuestro mundo interno en el animal. Y al caballo tratarlo como caballo, al perro tratarlo como perro y al gato tratarlo como gato. Y Isaura nos podrá contar sus experiencias con su gato de cuando ella quería controlarle un poco las salidas de la casa porque el gato, porque no sé qué, y estaba llena de problemas con su gato, porque su gato tenía que salir a cazar y su gato tenía que salir a descubrir mundo y su gato tenía que salir a ser gato. Y Isa, por lo que fuese, pues lo controlaba un poco hasta que un día dijo, pues si se tiene que ir, que se vaya. Y a partir de ese momento, Isa comenzó a tener una mejor relación con su gato, porque el gato comenzó a ser Déjame contarlo a mí, anda, si no te importa. Entonces es muy importante. Y ya para terminar y darle a Isa el paso, cuando en la naturaleza la rabia, la tristeza y el miedo se equilibran, se tienen de forma natural y evolucionan de forma natural, aparece la cuarta emoción básica, que es la alegría o el contento, que es estamos bien, estamos equilibrados. En este momento, en este presente, no me sobra ni me falta nada. Eso es el contento en la naturaleza. Estamos lo que se llama homeostático, que es aprender a estar en el presente. Entonces, un animal está homeostático cuando tiene equilibrada su rabia, su tristeza y su miedo. Eso es en la naturaleza el concepto. Y por eso he puesto ahí al final, aprendamos a vivir el presente, que eso es una de las grandes cosas que nos enseña la naturaleza, y que cada momento es perfecto y lo que sucede en cada momento es perfecto, es ideal y así debe ser, y de lo que suceda saquemos conclusiones y aprendamos.
pero no le estemos metiendo nuestra psique, nuestras preguntas y nuestras cosas a cada momento de ese. Así que ahora escucharemos a Isa desde la parte más psicológica y la historia de su gato. Sí, claro, porque me tocaba contarla a mí, Felipe. Bueno, lo primero, muy buenas tardes a todos desde Ibiza, que es un panorama brutal, una energía preciosa, una expansión, ¿no? Que es lo que se siente en las islas, sobre todo los que somos de secano, los que somos de Castilla, ¿no? Que cada vez que vemos el mar, pues nos impresionamos, ¿no? Y da mucha energía. Así que os mando a todos un beso enorme y un abrazo y os mando la energía ibicenca, que en estos momentos a finales de mayo es deliciosa. Pues sí, efectivamente, Felipe, esto vamos a ver, hay una cuestión cognitiva de que los seres humanos vamos a tener que tarde o temprano, y mejor temprano que tarde, que empezar a darnos cuenta, es decir, a cómo pensamos, a cómo ponemos a funcionar nuestro cerebro. Yo ahora acabo de meterme un gran chute de programación neurolingüística, que es una ciencia muy interesante porque se mete dentro de tu cerebro para ver cómo es la ingeniería de tus pensamientos, de tus conclusiones, de tus suposiciones, de tus interpretaciones, de tus virus mentales, y de la manera en que tenemos en un momento dado de no reflexionar, es decir, de no poner a funcionar nuestro cerebro para interpretar la realidad tal y como es. Para eso, por supuesto, se tiene que llegar a un nivel en el que uno realmente le interese, ¿no? Es decir, más allá de nuestro ombligo, más allá de nuestra vida, más allá de nuestro colocón, más allá de lo que nosotros pues ya directamente pues afirmamos u opinamos, ¿no? Y entonces ahí está todo lo que Felipe dice, ¿no? Que es pensamos que nuestro gato está de mal humor, o sea, ya es como, es una brutal antropomorfización que tiene que ver con opinar que otro tiene mi estado de ánimo, y entonces montar un escenario en el cual el estar de mal humor es, vamos a decir, el frontispicio, ¿no? Y entonces nosotros que somos, es verdad que el ser humano es creador de realidades, ¿de acuerdo? No así los animales. Y eso es gracias al neocórtex. El neocórtex, que es unos lóbulos que justamente nos separan de toda la parte animal y de toda la parte reptiliana, en la cual pues Felipe ha hablado sobre donde se generan las emociones, y en otros momentos también hemos hablado sobre donde se generan nuestras pulsiones corporales, también llamadas instintos, que tenemos absolutamente en común con la naturaleza salvaje, con los mamíferos y con los reptiles. Nos ha dado la naturaleza, que es por lo cual de repente nos hemos separado de la naturaleza salvaje, dos lóbulos frontales a través de los cuales estamos interpretando la realidad en conceptos simbólicos, que tienen también que ver con estos conceptos simbólicos como nosotros hemos aprendido a conceptuar. Y es muy interesante que va a haber un momento en que quizás vayamos a tener que hacer una reflexión sobre cómo estamos conceptuando. ¿De acuerdo? Conceptuar es darle una interpretación mental a la realidad, no emocional ni instintiva, sino mental. Y eso solamente lo hace el ser humano. Los animales no lo pueden hacer porque no tienen lóbulos frontales, con lo cual no pueden hacer simbologías, no pueden hacer imaginaciones, no pueden hacer ilusiones, no pueden hacer interpretaciones que vayan más allá de lo literal. Es decir, son más objetivos, y nosotros tenemos una parte instintiva y emocional que es objetiva en un momento dado, a no ser que esté muy dañada. La parte emocional o la parte instintiva. Pero vamos a suponer que no estamos tan dañados como para estar psiquiátricos y tal, ni siquiera psicopatológicos. Nada más que vamos a procesar como un día cualquiera en que nos levantamos por la mañana y opinamos. Empezamos a hacer opiniones. Entonces, por ejemplo, podemos opinar que hace mal día, y tan independientemente del día que haga. Luego podemos opinar que qué agenda tan espesa. Podemos opinar, ahí está el gato hoy, imposible. Podemos opinar y de repente empezamos a generar opiniones para crear un escenario. Y esas opiniones que crean ese escenario para ti, porque es un escenario subjetivo, pues tiene que cuadrar exactamente tal y como yo lo estoy creando. A eso es lo que se llaman proyecciones.
Es decir, el opinar y además estar absolutamente seguro que el escenario que tú tienes enfrente, tú lo estás interpretando correctamente, independientemente de que sea así, y procesar desde ahí. Menudas películas hemos podido llegar a hacer de nuestras mañanas, de nuestras tardes o de nuestras noches o de un momento en el tiempo en el que estábamos, perdón, como generalmente estamos, ilusos. Iluso es estar creyéndote una realidad porque te ha dado por creerte esa realidad, independientemente de que esa realidad sea la que tú te estás creyendo. Y además el ser humano tiene vamos a decir, la gran cualidad, entre comillas, de además continuar e insistir hasta que esa realidad se haga verdadera. Es decir, consigues poner de mal humor al gato, consigues poner de mal humor al portero, consigues poner de mal humor, porque como tú opinas que todo el mundo está de mal humor cuando quien estás de mal humor eres tú, pues tienes que verificarlo. ¿De acuerdo? Y tal. Entonces lo que haces es montar un clima, un escenario. Y el ser humano es creador de escenarios, es creador de climas, es decir, de vibras, es creador de una realidad que se cree y además insiste hasta que lo consigue. Es muy interesante que repasemos qué tal nos ha ido con la pareja, cuando hemos opinado que es un pesado y tal. ¿Le hemos convertido o no le hemos convertido a nuestra pareja en un pesado? Tenemos absolutamente la capacidad de poder conseguir que alguien que no esté haciendo más que ver una serie o leerse un libro o dar un paseo sea un pesado. Es decir, porque empezamos a crear un clima de que es pesado y termina siendo un pesado. Es brutal y es muy bonito el que lo veamos, porque podríamos hacer, en vez de insistir con respecto a nuestras proyecciones, empezar a crear climas que no sean proyecciones, sino que sean producto de nuestra voluntad. Por ejemplo, en el caso es que de repente llegues a casa de tu madre y haya un clima de batalla, ¿no? Entonces, bueno, pues estupendo y tal. Entonces tú lo que puedes hacer es empezar a crear un clima de no batalla. Es decir, porque de repente te dé por ahí, pero eso es voluntario y consciente. Y lo interesante y precioso y bonito, y que he estado aprendiendo yo a través de todos estos estudios que he hecho sobre lo cognitivo-conductual en estas últimas semanas, es que somos capaces de hacer eso. Es decir, que de repente en donde haya batalla poner paz, en donde haya discordia poner consenso, en donde haya conflicto poner mediación. Y entonces, y además nuestra vibra va a influenciar en el escenario que nosotros queramos provocar. Vamos a llevarlo a la naturaleza. Y efectivamente, Felipe, y tal, ¿sabes? Te metiste con lo de mi gato y tal, ¿no? Es decir, porque he pasado otra vez por todo el proceso. Es decir, si acaso no llevara 20 años hablando sobre la psicoterapia asistida con animales y naturaleza, basta que llegue un Rodolfo y tal, ¿sabes? Para que todo te vaya a tomar por saco. Y luego volver otra vez a remontar, porque los seres humanos necesitamos de vez en cuando volver a verificar aquello que afirmamos. Porque si no, no le encuentro otra explicación. Es decir, si yo soy la presidenta de honor de la Asociación Española de Terapias Asistidas con Animales y Naturaleza, y además creada después de una serie de aspectos que hemos investigado y hemos practicado y tal, ¿no? Y de repente hace una regresión uno al pasado, y eso es muy interesante para cuando volvamos otra vez a tropezar, ¿de acuerdo? Porque de repente uno puede hacer un gran esfuerzo para ser objetivo y de repente aparece el antiguo patrón. Y de patrones hemos hablado en esta propuesta, ¿verdad, Felipe? Claro. Cómo vuelven galopando los antiguos patrones entrenados, independientemente de que lleve unos 15 años sin entrenarlos, de repente y tal, ¿sabes? Vuelven a aparecer galopando, toman el cargo y tienen uno que volverse a hacer el trabajo. Pues no pasa nada. Ellos se entrenan. Pero no pasa nada, porque a lo mejor necesitaba uno un productito extra y tal, ¿sabes? Y un nuevo refuercito extra, ¿no? Y efectivamente yo, que siempre he tenido gatos, he tenido hijos, y nunca he sido una controladora, porque es verdad, Felipe, tú sabes que yo no he sido una controladora. Es decir, doña control, me refiero con respecto a mis hijos, mi casa, mis propiedades, vamos a decir, mis modalidades de acción en mi hogar,
nunca he sido una controladora. Y además siempre he presumido de ello, ¿no? Y lo que no me ha pasado que ni con mis hijos, ni con mi casa, ni con mis modalidades, me pasó con mi gato. Me convertí en una controladora, no, en lo siguiente y tal, ¿sabes? Es decir, de repente apareció como una especie de personaje desconocido en mí y tal, ¿sabes? Que tomó el control de mi vida en esos momentos y tuve que tener 2 esguinces y tal para darme cuenta de que estaba yéndome por el otro lado, ¿no? Porque es verdad, yo tengo un gato que es un Maine Coon, que es una raza, y me dijeron que era un gato manta. Y por no meterme en Google yo para ver realmente qué era un Maine Coon es un gato social, cazador, nocturno y de exteriores. Es exactamente lo contrario que un gato manta. Y claro, yo no entendía cómo que me estaba pasando a mí con este gato que solo quería salir e irse. Y entonces de repente, bueno, también es verdad que se atraviesan momentos en la vida en la que, por ejemplo, uno, pues o bien hace una mudanza, o bien se te van los hijos de casa y te quedas tú solo después de 35 años, como me pasó a mí, o bien pues tiene uno un divorcio, una separación, o una hija que se va, o un hijo que se va, y cambia un poco el sistema. Lo sistémico es cuando de repente sale alguien del sistema o el sistema se autorregula, que ocurre en todos los hogares del mundo, pero uno hasta que no tiene la experiencia no sabe de qué va eso, ¿no? Con lo cual también me tuve que hacer un repaso de lo sistémico, y es que se habían ido mis hijos y apareció un gato y tal, ¿sabes? Con lo cual pues el sistema automáticamente no se autorregula, tiene que uno autorregularlo, ¿no? Y efectivamente me volvió otra vez a descubrir que hay que respetar la naturaleza de los gatos. Este gato no cejó, Felipe, hasta que me adiestró. O sea, es decir, ¿quién domó a quién? Fue el gato quien me domó a mí, eso está clarísimo y tal. Por mucho que yo humana y el gato y tal, fue el gato el que me dijo, mira, estos son los preceptos y tal, ¿sabes? Para que tú y yo nos llevemos bien. Y Bueno, los he tenido que perdona, aceptar con rendición. solo un paréntesis. Acuérdate que un día estuvimos hablando que tú nos planteaste qué hacer con el gato y estuvimos hasta planteando hacer ejercicios de entrenamiento con el gato, de Y con clicker. clicker. Claro, Sí. y tú dijiste, pues no, voy a hacer el trabajo de entender al gato. Eso es. Porque además es, si no te importa y tal, es que al final siempre uno se tiene que hacer una pregunta. Cuando de repente uno se encuentra con un desbarajuste, uno se tiene que hacer solo una pregunta. ¿Qué es lo inteligente? Nada, apuntároslo en vuestro espejo y tal, ¿sabes? Del cuarto de baño y tal. ¿Qué es lo inteligente? Y entonces, claro, la respuesta que aparece es la inteligente. Entonces, eso es una muy interesante pregunta cada vez que os encontréis con un desbarajuste. Y entonces la soberbia te impide y tal, hacerte esta pregunta, ¿no? Porque yo al principio estaba como doña control empeñada en que las cosas tenían que ser como yo dijera. No tardé mucho en doblar, lo cual es un buen síntoma y tal. Todo va de cuánto tardas en doblar, cuánto tardas en ceder, cuánto tardas en aprender, cuánto tardas en dejar de insistir, revisar tu opinión, y poder cambiar de opinión y cambiar de actitud. Eso es muy interesante. La psicoterapia asistida con animales y naturaleza, todos esos procesos los acelera, porque en la naturaleza y tal hay cosas que no son negociables. Felipe, tú sabes mucho de eso, anda que Ana no puede saber de ello. Es que hay cosas que no son negociables. Eso es. Y entonces lo que no es negociable, el ser humano tiene que cuanto antes darse cuenta de ello. Bien, vayámonos hacia nuestras relaciones con los seres humanos. Una de las preguntas más interesantes que os podéis hacer, ¿qué es lo que no es negociable en vosotros? Entre otras cosas, para contárselo a la gente que amáis y tal, ¿sabéis? Y así llevarnos bien. Porque hay cosas que no son negociables y otras que sí, por supuesto, y además ceder es de valientes, quien cede gana y muchísimas cuestiones y tal que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra, bueno, pues sobre todo a través de nuestra pericia profesional, ¿no? Porque ahí es donde se te pone en tu sitio cuando estás haciendo de esto una profesión, ¿no? Es decir, hay que ser coherente, congruente y sobre todo, bueno, pues es que estar convencido de ello. Para ser congruente hay que estar convencido. Pero lo que quiero decir son 2 cosas. Lo primero es la dificultad que tenemos para ver objetivamente la realidad, porque generalmente estamos con nuestros estados de ánimo, véanse el miedo, véase la tristeza o bien sea la rabia sentimentalizada, es decir, sentimentalizada,
Es decir, que ya la emoción ya no es la emoción, ya es una interpretación que tú estás haciendo de la emoción que te pone en un estado de ánimo. Por ejemplo, si yo de repente veo que va a venir una tormenta y digo, ¡qué horror! Entonces mi sistema emocional piensa que vienen a por mí y mi sistema instintivo automáticamente ve vida o muerte. Con lo cual, imaginaros que lo que le estoy trasladando a mi sistema emocional, si digo, ¡qué horror! Pero que a lo mejor es una tontería, pero sin embargo, esto me pone en un estado de alerta, que empieza a ver realidades horror, en vez de que simplemente hay una tormenta como es absolutamente normal en este planeta, porque en este planeta hay tormentas. Bien, entonces nosotros conseguimos hacer a lo mejor nada más que de una tormenta un movidón y tal, en el cual de repente se produce como una especie de circo, reality show alrededor de ello. Es decir, somos creadores de escenarios, con los niños, con nuestras parejas, con nuestros nietos, con nuestros vecinos. Algunos de ellos son muy divertidos porque el ser humano es ingenioso, es creativo, es divertidísimo y es ingenioso porque somos capaces de ser irónicos y de hacer chistes de la realidad, y puede montarse un ambiente muy divertido, independientemente de que sea iluso. El problema con las ilusiones y el problema con el crear escenarios en función de nuestros estados de ánimo es que nuestros estados de ánimo pueden ser patéticos, o sea, en un momento dado. Es decir, claro, o sea, y entonces montamos escenarios patéticos. Pero nada más que pensar un día que estuvierais de mal humor o que estabais de mala hostia o que estabais así como, la mañanita que habéis hecho pasar a vuestros seres que tenéis alrededor, a vuestros animales incluso. Esto yo lo he visto en directo, el hecho de cómo los padres, los abuelos, los vecinos, o en general nosotros, seamos padres, abuelos o vecinos, podemos llegar a crear escenarios. Entonces, esa es la proyección, ¿de acuerdo? Que es muy peligrosa, queridos amigos. Vamos a tener mucho cuidado, vamos a tratar de dar oportunidad a las cosas independientemente de nuestras opiniones. Si aparte de poner en nuestro espejo, lo que hemos puesto es revisar opiniones. Venga, vamos a revisar opiniones y tal. Es decir, yo opino que los gatos son egoístas. Yo opino que los perros son unos pesados. Yo opino que los caballos son unos cobardes. Yo opino que los lobos son malos. Yo opino que las cebras son maravillosas. Es decir, si es que da igual, porque le pongas una connotación negativa o le pongas una connotación positiva, si es una proyección, no es real. Es decir, cualquier otra definición de la etología de estos animales en quienes estamos proyectando opiniones, independientemente de que esas opiniones formen parte del inconsciente colectivo, que es una de las cosas que Felipe y yo hemos estado intentando hacer a lo largo de todos los años 2000, y es quitar clichés. ¿De acuerdo? O sea, es decir, de los animales, para que las hienas, por ejemplo, ¿habéis visto lo que hemos hecho con las hienas? Las hienas son animales maravillosos, o sea, es decir, son animales fundamentales, además, para todo lo que se llama la autorregulación de la cadena alimenticia. Es decir, ¿no? Y les hemos puesto y tal, ¿sabes? Como los lobos. Los lobos son animales cuyo valor y virtud, ya quisiéramos los humanos, es la lealtad. Es decir, son animales con una nobleza y una lealtad brutal. Es decir, para tomar apuntes y aprender y tal. Lo que pasa es que estamos compitiendo con ellos, con el territorio y con la caza y con la comida. Pero llevamos compitiendo con ellos muchísimos miles de años. Lo que pasa es que con los lobos no solamente no competimos, sino que colaboramos. Los seres humanos y los lobos han estado aliados durante decenas de miles de años. De ahí que haya nacido una especie que son los perros, producto de esa alianza que hicimos con los lobos. Entonces hemos convertido a los lobos en nuestros enemigos porque en su territorio de caza y de calma hemos decidido construir, hemos decidido prohibir, hemos decidido cazar y hemos decidido tener ganado, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya, si los lobos comen, los matamos. ¿Cómo no van a comer? Tienen que comer.
Es decir, es que es brutal. De todas formas, ante todo eso, os diré que desde que yo nací, desde que yo tengo uso de razón hasta hoy día, hemos avanzado muchísimo, el ser humano se ha concienciado muchísimo más. En estos momentos existe lo que se llama protección y bienestar animal, algo que no era ni, pero vamos, ni como si fuera para 3 siglos y tal, cuando yo nací, a los que los animales se les llamaba alimañas. Y directamente se pensaba que no tenían emociones. Es decir, que no pasa nada que le cortes en pedacitos, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues es muy esperanzador cómo está espabilando la humanidad para proteger a nuestro planeta, a nuestros animales y a todo lo que supone la autorregulación de la vida de nuestro mundo. Y dicho esto, pues no mucho más con respecto al tema de cuidado con las interpretaciones, ¿de acuerdo? También es una pena cómo interpretamos las reacciones de nuestros animales, porque hacemos también proyecciones de dicha interpretación, es decir, esto es algo que es muy bonito aprender. Por mucho que uno piense que cuando un gato te está mirando es que quiere algo de ti, a lo mejor nada más es que te está observando. Cuando uno piensa que si el perro y tal es un pesado, no, a lo mejor es que tiene una necesidad que está intentando comunicar. Cuando podemos pensar, es decir, ya con los caballos, Felipe, tú puedes hacer, vamos a decir, inventario e interpretaciones, ¿no? De lo que las personas interpretan de sus caballos, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y las reacciones que dichas interpretaciones y esas proyecciones hacen que bueno, pues se produzca o por la activa o por la pasiva lo que se llama el maltrato animal. Y que tiene que ver nada más que con ese tipo de interpretaciones. Si el dueño de un caballo tiene baja la autoestima y le han humillado en el patio del colegio y el caballo se le pone chulo, el caballo la lleva clara porque va a pagar las humillaciones que le hicieron en el patio del colegio, toda su baja autoestima y su baja valoración, y el caballo va a ser la proyección del culpable a que le está pasando eso. Con lo cual la cobardía, que es una de las grandes pasiones humanas, que significa y pagarlo y tal, ¿sabes? Con quien no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, va a ser absolutamente generalizado. Eso nosotros lo hemos visto en directo. Así como también el idealizar a un animal y pensar que ese animal es Dios o tu abuelo reencarnado o tu hijo de no sé cómo. Es decir, que también he visto como una especie como de proyecciones de eso. Ana habla mucho, por ejemplo, de las cosas que se hacen con los perros y tal, ¿sabes? Que se les humaniza completa y absolutamente. Bueno, les falta poner chupete para perros o biberón para perros y tal, bañales para perros, ¿no? Porque ya existen cunas, carritos para llevarles y que no se tengan que molestar en andar, y gorrito para que no se les vaya a enfriar la orejita y tal, ¿sabes? Y luego ya ni os cuento lo que hay en la oscuridad, que los psicólogos sabemos de lo que algunas personas hacen con los perros, ¿de acuerdo? Y tal, en la cama, y tal, ¿de acuerdo? No, es que es verdad, alguna vez hay que decirlo, pero si no lo decimos aquí y tal, no lo decimos en ningún lado. Es decir, que vamos aparte de mejorar como especie de cara a respetar a nuestros hermanos, nuestros animales, también vamos a mejorar como individuos en función de cómo tratamos a nuestros animales y de la utilidad que les damos en nuestra vida a su compañía y a su bienestar, ¿no? Porque esto nos va a ennoblecer, ¿no? A mí me gustó mucho, Felipe, Ana, ¿os acordáis cuando alguien decía, Gandhi, creo que fue, dijo que un país puede ennoblecerse en función del trato que le da a los animales, ¿o no? Gandhi. Gandhi era y tal, ¿sabe? Y eso es verdad y tal, ¿no? Y en este país, España, que es donde yo vivo y vosotros también, ha dejado muchísimo que desear, pero está haciendo grandes avances. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante, eso es muy gratificante y eso realmente creo que sí, efectivamente, que ennoblece al ser humano el hecho de cómo trata a los inocentes. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, porque los animales son inocentes y a los inocentes se les trata con cordura, con ternura, con justicia, con asertividad, pero que siempre con justicia y tal, es decir, el ser justos, ¿no? Que es un poco, además, también esto vamos a llevarlo también a nuestro sistema cognitivo, Felipe, el ser justos con respecto a cómo interpretamos la realidad. Sí. Ni positivo ni negativo.
Cuanto Neutro. más positivo sea, más iluso. Cuanto más negativo sea, más iluso. Es decir, si conseguimos empezar a decir las cosas como somos, ¿sabes? Aunque a alguno nos pueda parecer en un momento dado aburrido y tal, ¿sabes? No lo es, al contrario. En la objetividad está la belleza. En la objetividad está la ternura, en la objetividad está el regalo y tal, ¿sabes? Que es vivir un día más, que es estar aquí, que es el poderse expresar. Y bueno, hay que hacer ajustes, la humanidad necesita hacer ajustes y fundamentalmente ahora, especialmente con este posmodernismo y este poshumanismo que a todos nos está empezando a llegar, en la que vemos que va a empezar a haber robots con una inteligencia artificial muy fuerte y que van a interpretar la realidad objetivamente. Es decir, que si le preguntas a un humano qué es lo que ve y le preguntas a un robot qué es lo que ve, probablemente el robot sea más objetivo que el ser humano. Y cómo se va a tratar y tal, ¿sabes? De ver objetivamente la realidad a partir de un momento dado, porque eso es lo que está llamando la naturaleza a ser. Y cada vez lo veo más claro. La naturaleza nos está poniendo las pilas al ser humano para poder ser útiles. Porque si no somos útiles, nos ventilará. Entonces es muy importante que empecemos a gestionar nuestras emociones, porque los robots no van a tener creatividad, no van a tener arte, no van a tener música, no van a tener el sentir y tal bonito que dan las emociones. Van a tener cognitiva y comportamentalmente un ajuste perfecto. Solamente nos va a salvar la creatividad. Y para la creatividad hay que estar en un estado psicológico equilibrado, en el cual uno interprete correctamente la realidad. Y entonces es cuando, pumba, de repente el ser humano puede sentir, no en el sentido que tú decías, Felipe, de hacer sentimientos de las emociones, pero sí de hacer de lo que te entusiasma y de lo que te hace vibrar creatividad, y esos son sentimientos al fin y al cabo, pero creados desde una parte objetiva, una parte bonita, una parte, vamos a decir, de la alegría de vivir. ¿Te acuerdas cuando hablábamos mucho de un concepto que hace mucho que no hablábamos, que yo creo que puede ser la biofilia? ¿Te acuerdas? Totalmente. El amor a la Que es vida. el amor a la vida. Eso es. O sea, de que tenemos 70, 80 años y tal, ¿sabes? Más o menos, y tal, la bolsa del tiempo, ¿no? Yo recuerdo mucho el tema de la bolsa del tiempo, de que tiene un agujerito, ¿no? En esa bolsa del tiempo, ahí es donde tenemos la oportunidad de amar nuestra vida. Y tal, motivo por el que desde mi punto de vista hemos nacido y tal, ¿sabes? Para poder amar nuestra vida. Porque, como sabemos, y es una ley universal, todo lo que nace, bueno. Muy bien, chicos, pues yo de momento y tal ahí lo dejo, la psicóloga y tal, para que podamos hacer ajustes cognitivos. Os lo digo totalmente en serio y que veamos realmente que hay muchísimos más motivos para disfrutar que para padecer. Maravilloso y siempre genial tus palabras, Isa, porque viene muy bien y siempre lo hemos dicho, esto esa correlación animales-naturaleza, pero es muy importante meter la parte psíquica del ser humano, porque si no queda todo en filosofía y queda todo en palabras y nos podemos sentar en un bar con una caña, hablarlo y queda muy bonito, pero hay que meter esa parte psíquica del ser humano que al final, que a nosotros nos ha pasado mucho, a nosotros nos viene gente que nos dice que solo se entiende con animales, pues tienes un problema, porque te tienes que entender también con los humanos, no solo con entenderte con los animales. Al final del día es relativamente fácil, pero te tienes que entender con los humanos y con tu jefe y con tu familia y con tu pareja y con tus hijos y con el que te cae bien y con el que te cae mal. Entonces, llevarte bien con los animales, pues es relativamente fácil. Es Porque, otra ilusión, porque claro, quien no se lleva bien con alguien es porque no se lleva bien consigo mismo, con lo claro, es cual un tampoco se pensamiento entiende con los animales. mágico de proyección que no nos viene bien. Yo antes de darle el paso a Ana, voy a simplemente, mientras hablaba Isa, siempre nos pasa que el otro va hablando y se nos van viniendo cosas a la cabeza y se nos activa así el bombillito. Para mí es muy importante cuando estamos con animales y cuando viene gente a trabajar con animales conmigo, ya sea un paciente, un alumno o simplemente un amigo que viene con sus hijos a trabajar, a montar o a disfrutar una mañana con los caballos conmigo, lo que sea, alguien a interactuar con animales, siempre
existen muchísimas proyecciones y muchas cosas que son adquiridas por el más de lo mismo, que se han aprendido de la vida. Y yo siempre le digo a la gente, cuando tú te veas diciendo algo de un animal, sea lo que sea bueno, sea malo, sea positivo, sea negativo, yo en eso no voy a entrar. Mírate qué tanto porcentaje de eso tienes tú adentro. Entonces, si lo llevo a lo malo, a algo negativo y digo, este caballo es que es un cabrón porque me pisó, piensa qué porcentaje de cabrón tienes tú. Hablando mal y pronto, para entendernos. Y yo lo hago, ¿eh? Yo soy el primero que lo hago, porque a mí también se me sale a veces cuando un caballo me hace algo y suelto y digo, este hijo de no sé qué, y después paro y digo, este hijo de no sé qué, ¿cuánto tengo yo de ese hijo de no sé qué? Y entonces ahí es cuando los pies llegan a la tierra y cuando se conecta el positivo con el negativo y digo, Felipe, tranquilo, relájate, que estás proyectando en el animal. Y cuando me encabrono con un animal, pienso, hay que hacer el trabajo de pensar y decir, de lo que yo le estoy gritando, de lo que yo estoy proyectando, de lo que yo estoy pensando, ¿qué tanto porcentaje tengo yo en ese momento de eso? Que es muy importante, ¿no? ¿Qué soy de eso? Que ese es lo que se llama el efecto espejo de los animales, que se ha malinterpretado mucho. No es que yo soy eso, es en ese presente cuánto porcentaje tengo de eso. Porque no es que yo sea un no sé qué, porque allá me estoy encasillando, es en ese presente, por esa situación, en ese momento, estoy actuando de tal o cual manera. Pongo los pies en la tierra, junto positivo con negativo y digo, Felipe, cambia, que se te ha ido la cabeza. Un momento, Cristina pregunta que no acaba de entender la frase que he dicho sobre que quien no se lleva bien con alguien es que no se lleva bien consigo mismo. Reitero. Es decir, siempre que se encuentra uno con un conflicto, con un desacuerdo, o con una historia, uno tiene que revisarse uno, no al otro. Es decir, son correspondencias, se llama la ley de la correspondencia. Mira, lo iba a decir ahora mismo y lo voy a explicar. Yo cuando estoy entrenando un caballo y le pido un ejercicio a un caballo, y esto traspólalo a la pregunta que acabas de hacer, Cristina, con los seres humanos, es que si lo traspolas se entiende perfectamente. Yo estoy trabajando un caballo y le pido un ejercicio y el caballo no me responde. Lo primero, en su día me encabronaba con el caballo. Hoy en día lo que hago es que paro y digo, ¿qué estoy haciendo yo mal? O cómo no le estoy explicando el ejercicio al caballo porque no me entiende. Esa es la diferencia. Ya no me encabrono con el caballo, ya no digo este torpe, bruto, no sé qué, no digo, Felipe, se lo estás explicando mal, porque si no me está entendiendo es porque yo se lo estoy explicando mal. Y viene a cuento también del tema del espejo y tal, ¿sabes? Estamos en unos estados de conciencia en que las personas nos ponen un espejo. Es decir, que nos cae mal es porque hay algo nuestro que no estamos aceptando que vemos en esa persona. ¿Qué porcentaje? Pero lo más importante del efecto espejo, que yo es algo con lo que lucho en el mundo de las terapias con animales, porque si han leído o hacen cursos de terapias con animales, te dicen que yo en esto no estoy de acuerdo y te dicen, el efecto espejo es que el animal te dice cómo eres. No, señor, eso es un juicio de valor. El animal te dice cómo estás en ese presente. ¿Cómo estás? Eso no cómo eres, cómo estás. Porque eso significa que significa que puedes cambiar, desestar. Y cambio. Porque si el efecto espejo sería cómo eres, ya te han jodido. Ya te han no, es que la realidad no te juzga. Claro. El espejo no te juzga. No. El espejo te devuelve una imagen, te devuelve un estado, nada más. Esto no es cuestión de ser, es cuestión de estar. Es decir, los seres humanos, incluso tú por la mañana estás en un estado, a mediodía estás en otro, y no digo que ni buenos ni malos ningunos, pero de repente te mosqueas o te da miedo algo o de repente algo te produce una profunda tristeza y cambias el estado. Si antes estabas en un estado de ver qué tienes en la agenda para hacerlo, luego estás en un estado emocional y entonces empiezas hasta a crear otro clima. Y en ese clima que tú creas, de repente puede aparecer a alguien que te pone el espejo y te dice, mira, es que estás triste y tal, no damos una hoy, mejor nos vamos. Y lo que te está arrojando en esos momentos la persona, el animal o la circunstancia es tu estado. Y hay otra cosa. Es muy importante entender, Felipe, los estados de conciencia. Totalmente. Y aquí, y uniéndolo con eso, insisto, me gusta mucho hacer el puente de lo que yo hago con animales para hacerlo con el ser humano, con esto que habla Isa,
y yo ahora pongo el ejemplo con animales, que es la otra parte muy importante, y es lo que se resume en lo que es aprender a ser oportuno. Y es que si de pronto cuando yo le estoy enseñando algo a un caballo o yo le pido algo a un caballo y el caballo no me responde, me tendré que preguntar si el caballo en ese momento estaba o no preparado para ese ejercicio. Y de pronto le estoy pidiendo algo para lo que él no está preparado. Y eso es el aprender a ser oportuno. Y llévenselo al ser humano. Y muchas veces Imagínate no con los somos niños, lo que oportunos. hacemos con los niños. Exactamente, no somos oportunos y generamos el conflicto. Y hay que aprender el don de la oportunidad. Y eso con los animales se aprende. Cuando un animal no te responde, el 98% de las veces es porque se lo has pedido a un tiempo que el animal no estaba preparado para eso. Y ahí te toca a ti quitarte tu máscara, quitarte tu ego y decir, coño, la he cagado. He hecho para atrás 3 pasitos y ahora pido un poquito menos. Y entonces el animal dice, anda, ahora sí te entiendo. Esa es la diferencia. Aprender el don de la oportunidad, que es aprender a pedir las cosas en el tiempo correcto. Y eso si lo llevan al ser humano, pues Isa nos puede dar una clase eterna de esto. Eso es increíble, el don de la oportunidad. Lo que pasa es que con los animales es una de las claves de las relaciones. Felipe. Es la clave. Con los animales, ¿qué te pasa? Hay un par de ellas más, pero esa es, sí. Claro, ¿qué pasa con el animal? Que si no eres oportuno, no hay respuesta. O el animal simplemente pasa de ti, o la respuesta es la no deseada. Es blanco o negro, no hay opción porque no hay raciocinio, como explicó Isa. Entonces, o ahí pasa está a estar la clave. condicionado el animal y no es psicoterapia, es condicionamiento clásico y tal, pauloviano y tal, ¿sabes? Que si no haces esto no comes. O sea, me contarás qué truco. Eso no tiene ningún truco y tal, ¿sabes? Eso no tiene inteligencia. No hay inteligencia ahí. Ahí no hay historia. Y ya para darle el paso a Ana, que nos cuente un poquito de todo esto que estamos hablando, su visión y desde su parte de trabajo con los perros y en su colegio, etcétera, etcétera. Voy a simplemente retomar una cosa que dijo Isa y la voy a retomar muy importante, que tiene que ver con esto que yo estaba diciendo antes. Aprendámonos antes de actuar a hacernos buenas preguntas. Aprendámonos a preguntar cuando algo no nos gusta, algo sucede, no, la respuesta de lo que estamos haciendo no es lo que nosotros deseábamos o esperábamos o lo que fuera, me da igual, no voy a entrar a puntualizar. Paremos y hagámonos buenas preguntas. Y las buenas preguntas no es pensando en el otro, sino pensando en mí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué tiempos estoy utilizando? ¿Qué tiempo no estoy utilizando? Y aprendamos a hacernos nosotros mismos buenas preguntas para obtener buenas respuestas, pero no pensando en el otro, pensando en mí. Y a mí me pasa, y es lo que yo más puedo agradecerle hoy en día a los caballos, es que a mí cada vez que tengo un conflicto entre comillas, cada vez que un caballo no me responde como yo me lo había planeado en mis objetivos, tengo que parar y decir, Felipe, ¿qué estás haciendo mal? ¿En qué estás fallando, Felipe? ¿Estás enseñándole algo que él no está preparado? ¿Estás pidiendo muchas órdenes? ¿Dónde estás fallando, Felipe? Me olvido del caballo. Y lo que me hago son las preguntas a Felipe. Y cuando Felipe dice, anda, mira, Felipe, estás haciendo este ejercicio mal y cambio el ejercicio, el caballo me responde. Aprendámonos a hacer buenas preguntas a nosotros, no a los demás. Olvidémonos del mundo, del planeta y de los demás. Nosotros, hagámonos las preguntas a nosotros cuando las cosas, entre comillas, no salen como nos las habíamos planteado. Aprendámonos a hacer las preguntas nosotros. Pues Ana, buenas tardes y te escuchamos. Hola, buenas. Pues a ver, el tema de que estamos hablando, de las relaciones, proyecciones, interpretaciones subjetivas, si todos los que estamos aquí hemos visto alguna vez una película de Disney, ¿no? Sobre todo relacionada con animales, ahí nos puede dar un claro ejemplo de lo que son esas interpretaciones subjetivas y cómo estas películas nos han ensalzado ciertos animales y hemos pensado que eran criaturas maravillosas y al contrario han llevado a lo más bajo otro tipo de animales, pues por cómo los han tratado en las películas, en los cuentos, como comentaba por ejemplo Isabel antes del lobo, de las hienas, y aunque es verdad que han sido
películas pues muy bonitas y que forman parte de la infancia de todos, pues al mundo animal la realidad es que si lo analizamos desde este punto de vista de la psicología, han hecho bastante daño por ese tema, porque no se ha tratado a los animales desde su etiología, sino un poco de la parte emocional y del sentimiento, sobre todo eso. Cuando estaba hablando Isabel bueno, y cuando hablaba Felipe de cómo estoy yo y que eso puede repercutir al trato con mis animales, por ejemplo, nosotros tenemos varios casos. Una de las potras que tenemos ahora, el señor que la tenía se separó y se olvidó de dar de comer de los caballos, por ejemplo. Entonces, cuando llegó a nuestras manos, la yegua venía súper delgadita, no tenía contacto con el ser humano, no sabía relacionarse con otros, ni con otros caballos ni con personas, y esto fue un hecho de que la persona estaba triste, tenía depresión y pues se olvidó de esa parte que nunca debemos. Cuando tenemos animales tenemos una responsabilidad. Y por otro lado, también tuvimos otro perro que pues se le trató como un bebé desde cachorro, de dormir en casa, de estar todos los días en brazo, vamos, no le faltó montar en el carrito de bebé de milagros. Y cuando llegó a nuestras manos, igual, llegó con muchísimos problemas porque el perro no sabía si era perro, si era persona, si era gato, no sabía lo que era. Entonces, el maltrato animal no se refiere al castigo físico, como muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Sino también a qué interpretación hacemos, qué proyección hacemos y cómo tratamos al animal sin tener en cuenta su etiología. Y es principalmente porque uno mismo o no está equilibrado, como el señor que contaba de la potra, o el desconocimiento que pasa muchas veces con el tema de los perros, que parece, o sea, que todo el mundo, sobre el tema del perro, se tienen muchas ideas preconcebidas y al formar parte de nuestra familia, pues creemos que todos sabemos que es uno más y lo tratamos como un humano más de la familia. Y el perro no es un humano más de la familia, el perro es el perro. Luego pasamos a la otra parte de, no, en la familia tenemos que ser los alfas. Pues tampoco, porque tampoco somos perros nosotros. O sea, la relación está entre el ser humano que somos y el perro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hemos hablado en otras ocasiones que del estudio de la etología. Y la etología es el estudio del comportamiento animal en el entorno natural. Es decir, que si yo quiero conocer la etología de la jirafa, pues me tendré que ir a África a ver jirafas en su entorno natural y hacer etogramas y estudiar ese comportamiento. El problema es que ¿cuál es el entorno natural del perro? Si tenemos perros que viven en casa, tenemos perros, como decía Isabel, que van en carrito, que los tenemos con ropas, otros que viven en parcelas y que ven al humano pues cuando le da incluso tienen comederos automáticos y los ven pues el fin de semana, o tenemos perros ferales, depende además el país, está menos o más controlado, o sea, ¿cuál es el entorno natural del perro? Y es verdad que se ha hecho mucha investigación y al final lo importante es estudiar etología de cánidos y aplicarla a nuestros perros. Y es verdad que siempre vamos a tender a antropomorfizar, a atribuir características humanas porque es nuestra manera de expresar y de contar las cosas, pero tenemos que ser conscientes cuando hacemos esto, no crear esas proyecciones, o si las creo, darme cuenta que es una necesidad mía, ¿no? Yo tengo pues gente con la que trabajo o que he tenido que entrenar sus perros y que enseguida pues hemos tratado temas de ansiedad por separación y llegas a casa y cuando de repente se está trabajando durante un periodo de tiempo es que el perro no me quiere más, ya. ¿De quién es el problema? De la persona, ¿no? No es del pobre del animal. El animal cuando empieza a estar equilibrado resulta que la persona necesita de esa situación y somos nosotros los que provocamos esto. Por ejemplo, muchas veces yo tengo que llevar cuando trabajas con perros en el colegio, ¿no? Como es mi caso, tengo que llevar esa relación a trabajar, o sea, tengo que generalizar a los chicos con los que estoy trabajando, ¿no? Y partir del bienestar del animal, interaccionar adecuadamente con él, pero no dejo de oír frases
en las que se dice, si no te vas a sentar o si no entras a la clase, le voy a decir al perro que te muerda. No, por favor, dejemos de utilizar estas frases, por Dios. O sea, estamos trabajando todo el rato la relación basada en el respeto, la educación, el trabajo del miedo, y resulta que a la primera de cambio, el profesor que está le regaña al perro y amenaza que si el niño no hace tal cosa, el perro le va a morder. Pues a lo mejor es el trabajo de 5 años echado por la borda, ¿no? Cuando hablábamos al principio de tener la mente abierta y de ser, por un lado, científicos, pero por otro lado, trabajáramos hemisferios, que lo hemos hablado en otras ocasiones, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Nosotros tenemos que ser rigurosos, tenemos que tener una programación, o sea, yo en mi caso, incluso a la hora de entrenar animales, pero por otro lado, tenemos que trabajar la creatividad, la motivación del animal. Necesito encajar esas dos cosas, ¿vale? Para trabajar esa relación con mi animal. Tengo que tener una programación, tengo que saber lo que tengo que hacer, pero tengo que saber cómo motivar y cómo ser creativa para que ese aprendizaje pues lo disfrute el animal, ¿no? Una frase un concepto que se conoce en el mundo de las intervenciones es el perro como coterapeuta, ¿no? Se llama al perro coterapeuta. Y yo siempre he dicho que los perros no fueron a la universidad, o yo no estudié con ningún perro. Al final lo que estamos haciendo es una interpretación subjetiva y estamos generando expectativas en el animal para las que no está preparado. Entonces tenemos que liberarnos de esa proyección. Los perros, no son ni coterapeutas, ni doctores, ni nada de nada. Son perros entrenados, sí, pero les vamos a liberar de esas expectativas. Al igual que el condicionamiento que ha salido en este tema, el condicionamiento es una herramienta, o sea, es una metodología a la hora de enseñar muy buena, pero tenemos que saber dónde está el límite y qué condicionado quiero tener o no a mi animal. O sea, yo le puedo enseñar a hacer algo con un objetivo, pero todos estos perros que sin tener que estar compitiendo o dedicarse a la competición nos hacen 1000 comandos en un minuto porque se lo pedimos y creemos que están súper entrenados, al final los que tenemos los estamos condicionando, los estamos robotizando. Creo que había en el chat: ¿un perro o un caballo tiene un amo al que responde o debe responder a cualquier terapeuta que trabaje con él? Pues a ver, yo puedo hablar de la parte del perro. Tú creas un binomio con tu animal. O sea, yo trabajo con el perro y precisamente lo que quiero crear ese binomio ser humano-perro de terapia. Cuando estoy trabajando en el colegio generalizo ese trabajo y no es que cuando el niño le pida una cosa el perro no lo haga, pero el perro me tiene a mí de referencia y yo voy a ser el que le va a ayudar o le va a dar la indicación por ahí va, o sea, el perro me tiene a mí como referencia. En el caso del perro, y precisamente por eso formamos ese binomio. En el tema de los caballos, aquí seguramente me voy a meter en camisa de 11 varas porque hay muchos libros y muchas teorías del entrenamiento de caballos y ahora de lo que se llama doma natural, doma inteligente, doma racional, que basan toda su estructura en lo que se llama el liderazgo y que te dicen conviértete en el líder de tu caballo. Y te lo venden muy bonito y te venden unas teorías y unos ejercicios para convertirte en el líder de un caballo. Insisto, me estoy metiendo porque no es un curso de caballos, pero bueno, también me gusta un poco la caña y me gusta a veces que digan, este está loco. Pero realmente tú jamás vas a ser el líder de un caballo porque no eres un caballo. Comenzando porque ellos no tienen un concepto de liderazgo, de liderazgo como el que tenemos nosotros. Es otro concepto totalmente diferente que yo lo he explicado aquí varios sábados, que simplemente un caballo, el concepto de liderazgo es estoy contigo porque confío en ti. Ya está, el que genere confianza, a ese lo sigo. Y no hay más historias, no es una cuestión de ejercicios rutinarios para que el caballo me siga. Pero tú no eres un caballo, tú no vives con el caballo. En el momento que tú te sales del corral y te vas a tu casa, al bar, a tomarte una caña, el caballo pasa de ti. Y el caballo ya no está pensando en ti ni en nada. O sea, eres un cero a la izquierda para el caballo. Entonces, si quisieras, entre comillas, te voy a dar el concepto de la razón de que eres el líder del caballo, tendrías que vivir con el caballo 24 horas al día y estar con él ahí 24 horas al día. O sea, bájate un poquito, no te creas tan egocentrista de que cuando te vas el caballo sigue pensando en ti, porque es que cuando te vas el caballo pasa de ti. Es más, dice, qué bien, ya se fue este pesado y ahora puedo estar comiendo
y oliendo la mierda de mis amigos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que generar? Lo que yo tengo que generar es lo que se llama el concepto de manada, que eso es realmente cómo funciona el concepto en la naturaleza, y es, vamos a estar juntos porque confío en ti. Y yo lo primero que hago es que el caballo confíe en mí, o sea, que caballo Copérnico confía en Felipe. Y luego tengo que hacer el puente a que si confía en Felipe, confíe también en otros seres humanos. Pero se genera una relación y un vínculo, porque existe la memoria y existe el aprendizaje. Y evidentemente Copérnico cuando está conmigo funciona de una manera y con otras personas funciona de otra manera. No es una máquina automática que funciona igual con Felipe que funciona con todos. No es así. Y Copérnico conmigo, que yo lo he entrenado, yo lo rescaté, yo lo he hecho, yo lo de todo, conmigo tiene una relación que no tiene con otras personas. Ahora yo tengo la garantía que si Copérnico, mañana viene Isabel o viene Ana y trabajan con Copérnico, con otras personas, Copérnico no va a hacer nada. Y va a trabajar, no va a hacer nada malo, entre comillas, no va a hacer reacciones no controladas y demás, va a trabajar de puta madre, lo van a llevar, lo van a traer, pero no trabaja igual con ellas que conmigo, porque conmigo tiene un vínculo diferente, porque lo hemos creado una manada diferente. Y es una manada que él y yo tenemos y que así nos entendemos y ya está. Entonces no es un concepto. Ahora, si quieren hablar específicamente de entrenamiento de caballos de terapia, lo que se tiene que crear y lo que un entrenador tiene que hacer es generarle en el cerebro del caballo que el caballo confíe en el ser humano. Confiará más en el entrenador que lo entrenó, pero que cuando venga un ser humano el caballo no tenga reacciones no controladas. Y ese es el trabajo del entrenador. Y evidentemente con uno reaccionará de una manera, con otro de otra, pero que confíe en general en el ser humano. No el concepto de que soy el líder y me sigue a mí porque yo no sé qué. Eso es egocentrismo, puro y duro. Eso es ego del humano que el caballo me sigue. No, señor, si es que el caballo pasa de ti. Si es que, insisto, yo se lo digo mucho a la gente, bájate de la moto, que tú a tu caballo lo sueltas en un monte con otros caballos y en un cerro con otros caballos y el caballo pasa de ti. No eres interesante para el caballo. Eres interesante porque lo tienes en tu entorno y le tienes que hacer un entorno maravilloso y feliz para generar una convivencia feliz, pero él pasa de ti. Si ellos son felices oliendo mierda de otro caballo y comiendo hierba en el campo, ¿qué necesidad tiene de estar contigo? Y en relación a lo que se preguntaba preguntaba a Cristina de que si en el caso del perro es igual que como el caballo, que cuando te vas pues no piensa en ti, pues debería que tú te vayas y el perro se quedase totalmente tranquilo. El problema, lo que conocemos como ansiedad por separación, es un claro ejemplo, es decir, cuando nosotros nos vamos y el perro se queda súper nervioso, ansioso, rompe las cosas, la pared, etcétera, se orina, etcétera, etcétera. Eso, ahí estamos hablando una sobrereacción de una emoción, de la emoción del miedo. Hay una sobrereacción que lleva a la ansiedad y es lo que se conoce como ansiedad por separación. Lo ideal, que tú te vayas y que el perro se quede súper tranquilo y ni se acuerde de ti hasta que tú vuelvas. En muchos casos hemos generado tanta dependencia y les hemos creado unas expectativas a los perros que para las que no están preparadas, que cuando nosotros nos vamos, el perro se queda mal. ¿Qué piensa el ser humano? Ay, es que me echa tanto de menos que está deseando volver a verme. El problema no es ese, el problema es que no estamos generando calma y tranquilidad, que se queda en un sitio seguro, con sombra, calentito en invierno, con agua. O sea, eso es lo que le deberíamos estar generando y no la ansiedad de te vas y me voy a morir, que realmente es lo que ellos pueden llegar, bueno, a pensar, que pueden llegar a sentir. O sea, realmente En la naturaleza y desde la etología, y esto se aplica perfectamente a los seres humanos, el concepto de educación en la naturaleza son 3 fases fundamentales y que todos los seres en la naturaleza lo hacen. El primero se llama acogimiento incondicional, el segundo se llama el proceso de educación y el tercero, que es fundamental y que es donde muchas veces el ser humano falla, que es el aprender a soltar. El acogimiento incondicional es cuando la cría que nace no tiene las capacidades para defenderse del entorno y para conseguir el alimento y su madre le da el alimento. Y en ese momento la madre tiene un acogimiento incondicional, es incondicional a su cría.
la cría va creciendo, se va desarrollando, va cogiendo músculo, va cogiendo cuerpo, y en este caso, de lo que hablo yo, la yegua le enseña al potrito o a la potrita a ser adulto en su especie. Eso es la educación. Te enseño a ser adulto en la especie para que no dependas de mí cuando yo no esté. Eso es la educación en la naturaleza. Y luego llega un momento en que la yegua le dice, comadre o compadre, hasta aquí he llegado, ahora te buscas tú la vida. Y búscate tus amigos y búscate tu vida y ahora tú te buscas la vida. Y eso es aprender a soltar. Y la educación se basa en esas tres cosas en la naturaleza: acogimiento incondicional, enseñar a ser adulto en la especie y aprender a soltar. Y el ser humano normalmente fallamos mucho en la última, que es aprender a soltar, porque ahí nos agarramos y no sé qué, y pobrecito, y si le falta, y si no sé qué. No, aprender a soltar. Y eso en la naturaleza es a rajatabla. Porque si no le enseñas a ser adulto en la especie, no va a sobrevivir. Y el que no sobrevive en la naturaleza significa que muere. Y así funciona la naturaleza. Y es un proceso precioso en la naturaleza. Ver cómo una yegua le enseña a un potro a ser caballo y a una potra a ser yegua. Eso es lo más bonito. El ser humano se aferra a sus creencias, a sus cosas, y si tú pones a que tu perro duerma en tu cama, pregúntate qué necesidad tienes tú de que el perro duerma en tu cama. Porque el perro no necesita dormir en tu cama. Los perros están diseñados para dormir al aire libre. Ahora, si tú quieres que tu perro duerma en tu cama y a ti te viene bien y eres feliz con el perro en tu cama, dices, pues por mis cojones el perro duerme en mi cama porque yo quiero, pero luego no te inventes teorías astrofísicas de que el perro necesita dormir en una cama. Eso es diferente. El que lo necesita eres tú. Lo que más me ha gustado es lo de astrofísicas. No, el tema es que luego hay muchísimos problemas de comportamiento de los que no somos conscientes que tienen nuestros animales y están provocados por nosotros. Ese es el tema, llegar ahí, que mi perro no tiene ningún problema, pero estoy en el veterinario cada 2 días. A lo mejor es que está nervioso, ¿no? O sea, muchos de los problemas físicos vienen precisamente por eso. Porque derivan de trastornos de conducta de los que no somos conscientes. ¿Y quién se lleva la peor parte? El pobre perro que vive con nosotros las 24 horas del día. Y con esto, pues, ya es la hora. Es muy interesante, Ana, es muy interesante revisar opiniones. Yo es un término que de repente he aprendido y he establecido cuando alguien me dice algo y tal relacionado con, no, es que con los gatos no se establece conexión, me decía el otro día una persona. Es una creencia, es una opinión, y tal, no tiene absolutamente nada, has hecho una fabulación ilusa de la realidad en función de una opinión que tú has establecido, porque alguna vez tuviste una experiencia que no tenía nada que ver con eso, pero se generó en ti esa opinión. Y es brutal, pues si esto lo hacemos con los animales, es muy interesante, como dice Felipe, extrapolarlo, o sea, es decir, ver cómo lo hacemos entre nosotros continuamente. Sí. Lo que pasa es que hacerlo entre nosotros, Ana, y tal, al fin y al cabo es recíproco. A mí lo que me produce una profunda compasión es que lo hagamos con seres inocentes. A ver, es decir, si yo estoy discutiendo con mi cuñado y tal, pues discuto, y mi cuñado tiene un ego como de aquí a la China, pero yo también lo tengo. Claro. Con lo cual estamos en tablas y tal, ¿sabes? Y podemos ahí tirarnos y tal, lo que nos dé la gana, y no estamos haciéndonos daño ninguno, y tal, en todo caso al ego. Pero hacerlo con un animal es que tiene delito. Donde nosotros hemos adquirido esa responsabilidad. Nadie nos ha obligado a tener esa. O con un niño. Hay que fijarse cómo, y es que esto es de analizar para uno saber, ahí está el ego humano, cómo utilizamos incluso los animales para justificarnos. Insultar a seres humanos. ¿Quién ha deducido que el burro es bruto? Entonces, si una persona, que te llaman burro porque en teoría no eres lo suficientemente inteligente como el otro persona, ¿quién ha dicho que el burro es bruto? ¿A eso quién se le ocurrió? Pero ya está. Al cerdo, entonces si alguien es un guarro que no se ducha, lo llama cerdo. ¿Quién ha dicho que los marranos son cochinos? No son cochinos. A eso llegamos. Bueno, tu nieta. Bueno, os presento a Paula, tiene 2 años. Y hola. 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 Y nuestros amigos. Mira, esta señora que hay aquí te ha pintado. Ha pintado un cuadro. Esta señora se llama Inés. Dile, hola Inés.
Hola, Nes. Y este es Felipe, que tiene caballos y es amigo de mamá. Di, hola, Felipe. Hola, Felipe. Y esta es Hola. Ana, que tiene muchos perros muy buenos, muy buenos. Dile, hola, Ana. Hola, Nana. Y esta es Hola, Paula. que le gustan muchísimo las cosas. Y dile, hola, Geno. Hola, Geno. Ya está. Hola. Ana, Geno. Es que ella es navegadora y tal, entonces le interesan mucho a las personas, ¿verdad? ¿Esto no llama? Ah, sí, también a esta. Saokuri también dice que es que si no te voy a llamar a ti tampoco. Bueno, Hola. y adiós. Bueno, Nos despedimos. pues El próximo sábado no habrá, el siguiente. Os avisamos. Bueno, un beso no, a mejor todos, ahora buen ya fin no. de semana y a no proyectar. Bueno, ahora hemos montado un follón, Bueno, pues nada, nos despedimos con ella, no pasa nada. Chao. Muy Besos. bien. Nos estamos viendo en un ratito con algunas personas y para los siguientes, el sábado que viene estaremos aquí. Bueno, aquí no, estaré allá, pero estaremos aquí, por Zoom. Venga, un beso. Un beso a todos y adiós. Adiós.